Bienvenidos a Innovación en 5, yo soy Rebeca Maxise y hoy tengo el placer de presentarles a Miguel Casillas, él es presidente y fundador de Silicon Valley Links. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte desde aquí de México. Igualmente, Rebeca, saludos desde Silicon Valley, desde Menlo Park, California. Muchas gracias por la invitación. Silicon Valley en realidad es un lugar que le pertenece al mundo, es sumamente internacional, sumamente diverso en nacionalidades. Te doy datos, 53% de los fundadores de empresas acá no nacieron en los Estados Unidos, o sea, son internacionales. Entonces, la misión es que América Latina participe más en este ecosistema y la razón es la siguiente, de este 53%, el 30% son indios, son emprendedores de la India los que forman startups o bien se vuelven inversionistas. ¿Cuánto crees que es de América Latina? Es menos del 2%. Y por otro lado, como población total del Valle, que somos cerca de 6 millones, 7 millones de personas, el 25% de la población total de este valle somos mexicanos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Que los mexicanos, emprendedores e inversionistas están ausentes de la capital mundial de la innovación. ¿Quiénes sí están? La gente con menor nivel socioeconómico y educativo de nuestro país. O en otras palabras, los más pobres de México son los que nos representan en la potencia mundial de innovación. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente que fue al TEC, que gente que fue al IPADE, que al ITAM o al POLI o a las mejores escuelas de México no están acá. Y esa es la misión de SB Links. O sea, si eres una persona que quiere innovar, ¿tienes sí o sí que estar ahí? Así es, definitivamente. Bueno, si quieres que tu innovación tenga un alcance de mercado mucho más grande, si tu innovación soluciona un problema tanto de Tailandia como en Corea, en Rusia, Estados Unidos y Tlaquepaque, la mejor forma de que llegue a esos lugares es venir acá. Si tu innovación es solo para la colonia Roma, pues no vengas acá. O sea, el venir acá es para alguien que quiere expandir el mercado de su innovación. Para ellos son los que sí tienen que estar acá. ¿Y para ti cuáles serán los países más innovadores y que están allá en Silicon Valley? No hay duda, es clarísimo. Número uno, en proporción de participación, número uno, India. Número dos, China. Número tres, Corea. Número cuatro, Taiwán. Como verás, son puros asiáticos en el top 5. Y ya el resto está muy disperso. Incluso hay más indios y chinos en negocios acá que americanos mismos. Entonces, Europa como bloque también participa, pero no está en el sexto, séptimo lugar tal vez, ¿no? Y ya el resto pues sí está muy pulverizado. Pero pues el tema es que aquí se habla muchísimo español, por este 25% está a distancia que podemos conducir desde la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Podemos venirnos manejando acá. De hecho, yo lo hice con el tema de la pandemia, me fui manejando y en un auto eléctrico, ¿no? Allá, o sea, es manejable, distancias manejables. En un Tesla te fuiste. Así es, fui y vine, ¿no? Bueno, a los indios les toma más de 30 horas puerta a puerta venir acá. Y ellos van y vienen como si estuvieran al lado. Entonces, las barreras que hay son más mentales, son fronteras mentales que reales, ¿no? Platícanos, tú estudiaste ingeniería electrónica en el TEC, ¿y cómo llegaste a Silicon Valley? Bien, pues es una historia, es un itinerario, la verdad no planeado, francamente no estaba en mi plan venirme a Estados Unidos, dejar México. Fueron una serie de eventos que iniciaron con el TEC de Monterrey, ¿no? Bueno, yo desde muy chico quería estudiar ingeniería electrónica. Estuve en una universidad con un programa muy bueno, pero luego el TEC abrió sede en Guadalajara y decidí cambiarme al TEC y empezar desde nuevo. Y creo que ahí me cambió mucho la visión por muchos programas internacionales que tenían.
Y bueno, después de que me gradué, empecé un negocio. Mi perfil es más emprendedor, siempre he sido muy emprendedor. Okay. Inicié un negocio a los 17 años, con ese pagué la carrera. Y bueno, seguí un año después de la carrera, pero quería aprender en una empresa grande. Quería aprender pues cómo se estructuran los negocios en una empresa más grande. Y decidí trabajar en IBM 2 años. Y así fue como cuando estuve en IBM, parte de mi responsabilidad de ser evaluar proveedores en todo el mundo, bueno, en Asia y en Estados Unidos. Y en particular en Estados Unidos empecé a viajar cada 3 meses durante 2 años acá a Silicon Valley. Y esos viajes empecé a construir una red de amigos, profesionales, incluso compañeros del TEC que hicieron sus doctorados acá en Stanford, unos genios. Ellos muy genios, más de perfil menos social. Pues bueno, cuando yo los veía acá, en realidad yo me hice muy amigo de sus compañeros y de su red en Stanford. Y así fue como empecé a construir esta red que eventualmente pues me trajo acá, ¿no? Levanté inversión para una startup en el año 2010, la cual me trajo a vivir acá. ¿Cómo surge Silicon Valley Links? Y fíjate, parte de cuando salí de IBM, otra etapa que veía que me faltaba era formarme formalmente en el tema de negocios. Entonces decidí estudiar una maestría en negocios, en este caso en el IPADE Business School, allá en México. Y como parte, ya en la mitad de la maestría, se me ocurrió decirle al director del IPADE, se me ocurrió, pues, oye, ¿por qué no me traigo una semana a mis compañeros de la maestría a Silicon Valley? Y la respuesta que me impresionó del director general de toda la institución me dijo, ¿dónde está Silicon Valley? Ok. Entonces eso, la verdad, me di cuenta, aquí hay un problema. Estamos hablando de ¿qué año, Miguel? Año 2006. Ok. Y bueno, la verdad me impactó esa respuesta, pero bueno, seguí empujando hasta que me autorizaron a organizar ese viaje. Y traje cerca de 60 empresarios de México por una semana a conocer Silicon Valley. Y te soy honesto, fue tal vez un acercamiento primero muy superficial. Sí, veníamos a Google, Stanford, Yahoo. Todavía no conocía el ADN, ¿no?, del lugar, el mundo de startups, inversiones, pero esa experiencia fue un abrir de ojos para todos. Para mí mismo, como organizador, ver el impacto que tuvo en los académicos que venían de esta escuela de negocios y sobre todo en mis compañeros, los empresarios. Bueno, de tal forma salió tan bien que me lo pidieron seguir haciendo por 4 años más. O sea, cada año organizar una actividad similar. Eso a mí ya me llevó a descubrir la esencia de Silicon Valley. ¿Cuál es esa esencia? Es la conjunción entre el dinero de los inversionistas y el talento y el empuje del emprendedor. O sea, creo, así resumo yo la magia de este lugar. Físicamente se encuentran en este lugar en cantidades abundantes. No hay lugar en el mundo con mayor densidad de talento proviniendo de todo el mundo y de dinero también que proviene de todo el mundo. Pero aquí es muy fácil que se encuentren físicamente. Y bueno, de ahí sale toda la innovación. En resumen, para mí esa es la definición de innovación. Cercanía física entre el capital y el talento. La primera conexión de Silicon Valley con el IPADE, pues me tocó abrir esa puerta, ¿no? Y bueno, ya a raíz de estas peticiones ya dije, ya debo estructurar algo más formal. Y así fue como inició SVLinks, Links, Silicon Valley Links, como una fundación, como una empresa sin ánimo de lucro, cuya misión es conectar al medio empresarial mexicano y de países emergentes con la capital mundial de la innovación. ¿Y cómo pueden los empresarios o los emprendedores participar en tu organización, en tu proyecto? ¿Quiénes pueden, quiénes no? ¿Cómo le hacen? Mira, bueno, yo lo sintetizo hay 3 elementos que deben conectarse con este lugar. El talento, ingeniería, talento emprendedor, talento de ventas, o sea, la parte de capital, de talento, ¿no?
o emprendedores. El otro es el capital económico, capital financiero, es otro puente, son elementos que se entienden muy bien con Silicon Valley. Y el tercero es el capital intelectual, o sea, quien produce muchos patentes, produce soluciones técnicas. Entonces, esos tres elementos son los que deben estar acá. En nuestro caso, nos especializamos más del lado del inversionista, del lado del que ya tiene un negocio establecido en México. No importa la naturaleza del negocio, incluso la gran mayoría de la gente que viene a nuestros programas está en negocios tradicionales. Por ejemplo, platícanos de uno. Digo, Por si ejemplo, se puede. Distribución de especias, ¿no? De especias, alimentos, por ejemplo, turismo, en fin, negocios tradicionales. Pero si te fijas, este perfil de empresarial en México, que son dueños de pequeñas, medianas empresas, son una parte muy importante de la economía y tienen cierto nivel de patrimonio. Si ellos, que ya son emprendedores, claro, entienden que hay un lugar donde su potencial como emprendedores lo pueden multiplicar, Silicon Valley va a tener mucho impacto en sus vidas y en el tamaño de sus negocios. O bien, si tienen ese excedente de patrimonio, como suele ocurrir, la verdad muchos de estos perfiles tienen un excedente de patrimonio que normalmente lo invierten en bienes raíces en México, entienden que también pueden invertir en el próximo Google, en el próximo Facebook, en el próximo Tesla. Por la cantidad de startups que surgen allá. Exacto, pero también porque se quita un mito. Hay un mito que se piensa que solo es para multimillonarios como Bill Gates invertir en estas empresas y no. Sí. Y no, la gran mayoría de la inversión acá proviene de individuos que se agrupan, que se organizan y con cantidades pequeñas, organizadamente empiezan a hacer fondos ya considerables. Obviamente ya eso los une con fondos muy, muy grandes más adelante, pues que empujan el crecimiento de estas startups, ¿no? Si yo, empresaria, voy a Silicon Valley, ¿cómo yo presento mi proyecto o cómo yo me entero de otros? ¿Tú haces ese enlace con estos programas? ¿Hay capacitaciones tú a tú? A ver, cuéntanos más, danos detalles. Mira, primero el objetivo del programa es entender la cultura de este lugar, que sí es muy diferente, incluso a la de Los Ángeles. Es un lugar muy, muy peculiar. No representa Estados Unidos, Silicon Valley. Están muy locos, tienen unas... En fin, es muy diferente, ¿no? Entonces, parte de nuestro programa es muy locos por creativos, por innovadores, por... Claro, por tercos, por contrarios a todo, porque no les gusta la imposición de la ley, porque son rebeldes. Y todo se puede hacer para ellos. Exacto. Entonces, primero en el programa es entender cómo funciona este lugar, porque si alguien viene con un pensamiento clásico, no va a funcionar. Entonces, parte de nuestro programa, la parte más fuerte yo te diría es más cultural. Entender esos bloqueos mentales que nos llevan a hacer negocios pequeños. ¿Y este programa cuánto dura? Dura 4 días, el estándar dura 4 días en el cual vemos temas culturales, donde se explica la mecánica de cómo se invierte en startups, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista impositivo, impuestos, desde el punto de vista también del emprendedor. O sea, qué da a cambio de la empresa, el emprendedor, en fin, todo lo que tiene que ver con inversión de los dos lados, emprendedor e inversionista. Y el tercer concepto que se asimila es los servicios que están alrededor de este ecosistema, como son abogados, aceleradoras, clubes de ángeles, advisors, todo lo que arropa a estos dos elementos que te he platicado, emprendedor y capital, que está rodeado. Es increíble la cantidad de recursos para facilitar el encuentro efectivo de estos dos elementos. Entonces, como esto no es tan evidente en América Latina, resulta chocante en el buen sentido, o impacta al que vienen. Entonces, no es que vayan a ver platillos voladores, no es que vayan a ver cosas super mega futuristas, que a veces vienen con esa expectativa, pero se llevan algo que no se imaginan, que son aspectos culturales
que sí los pueden implementar en su organización. Y después de estos 4 días, ¿qué sigue? ¿Hay un seguimiento por parte de ustedes? ¿Qué pasa después? Bien, pues mira, tenemos cerca de 3,000 personas que han venido a esta programa, esta experiencia, y es dificilísimo dar seguimiento a todo lo que ha salido de ahí, es muy difícil. Está desde el más lanzado, atrevido, que hace una fábrica de autos eléctricos en Argentina para toda América Latina, hasta el que cree que está innovando al pintar de colores de Google su oficina, ¿no? O sea, hay distintas formas de dar seguimiento. Pero a mí algo que lo que nos motiva a seguir haciendo esto es por cada persona que traemos a esta experiencia se genera 0.92 nuevo empleo de donde provienen. Okay. Porque se dan cuenta que han parado de innovar, que han parado de emprender, medio cayeron en una zona de confort. Entonces, bueno, esa experiencia como que los vuelve a reencender el espíritu emprendedor de quien ya es emprendedor. Y eso es lo que genera nuevas fuentes de empleo. Otra, la forma ya más concreta que sí damos seguimiento, con esto no le podemos dar seguimiento a todo lo que nos piden por capacidad, pero lo que sí damos seguimiento es al tema de inversión. Tenemos un brazo, esta otra empresa que esa sí es con ánimos de lucro, que juntamos a los interesados que han venido a nuestros cursos e invertir en una empresa de Silicon Valley. Nosotros sí podemos dar ese seguimiento a ese interés de inversión acá, de ser dueños de una parte de Silicon Valley, que significa ser dueños de startups de acá. Esa parte la tenemos institucionalizada, la tenemos, bueno, es una forma de dar seguimiento, y te soy honesto, en mi opinión es la más efectiva en corto plazo, porque que un emprendedor o un empresario que quiera hacer negocios acá le toma mucho tiempo, la curva de aprendizaje es larga. ¿Y estos programas, cada cuánto están disponibles? Pues obviamente el COVID nos cambió todo, pero normalmente teníamos 15 programas al año, en un año bueno, es decir, más de un programa por mes. Y los programas son dirigidos ya sea para una comunidad, una invitación abierta, donde los que han venido en el pasado recomiendan a su socio, amigo, compadre, y así vamos juntando de varios países y tenemos grupos de 20 o 30 muy bonitos porque es un networking muy internacional. O bien hay grupos privados que son la gran mayoría, no sé, que vienen de un grupo industrial, ¿no? Que vienen de una cámara de comercio, que vienen de alguna asociación empresarial como YPO o como Executive Forums o como EO. En fin, esos son la gran mayoría de programas que hacemos para comunidades ya cerradas de cada país de América Latina. ¿Y requisitos específicos? La verdad, quien más aprovecha este programa no es un requisito cerrado, pero sí nos interesa que vengan cabezas de organizaciones, ya sea como dueños, no importa el tamaño de la empresa, pero que sean dueños o directivos de una empresa, porque son los que más les va a resonar y va a tener efecto positivo al regresar. Hemos hecho programas también para jóvenes, con Parent and Child, padres o madres con sus hijos e hijas. ¿Y eso en qué consiste? Es en esencia el mismo objetivo de conectar a los dos, pero es, por una parte, al papá hacerle ver el mundo al que se va a enfrentar el hijo y hacerle ver que no le corte las alas. A veces, en mi opinión, se le corta las alas a un hijo cuando un empresario le hereda su empresa al hijo. Cuando el hijo a lo mejor puede hacer una empresa 10 o 20 o 30 veces más grande, porque fue a las mejores escuelas, porque habla varios idiomas. Entonces, el hecho de transferir la empresa, tengo mis opiniones, a que tal vez no sea lo mejor. Bueno, acá lo confirman. ¿Sí? Y por el lado del hijo, pues ve nuevos role models que normalmente no está expuesto allá. No sé, emprendedores acá, chavitos de 15 o 18 años que han vendido empresas en 30 o 40 millones de dólares. Qué interesante todo lo que nos has dicho de Silicon Valley Links. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos en Innovación en 5. Miguel Casillas es el presidente y fundador de Silicon Valley Links. Gracias, Miguel.
Gracias a ti, Rebeca, y a tu audiencia. Acá los espero, ¿no? Saludos a esa región tan rara. Gracias, bye bye. Bye.